Y si quieres aspirar a un muy buen producto, primero te tienes que ir a comercial, industrial u oficinas. Si pierdes la confianza en la gente, te vas a perder de grandes oportunidades. No me puedo echar a dormir. O sea, aquí tengo dos opciones. O salgo por medios propios echándole ganas, o me acuesto y no tengo para pagar la renta. La vida es ahora. Disfruta la vida hoy. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Estimado tiburón. Qué gusto saludarte. Ahora sí que Igualmente. gracias por invitarnos a tu casa. Aquí es tu casa. Oye, Bienvenido a Kiva. pues adelante. Ahora sí que estás en tu casa. Vente. Buenísimo. Oye, platícame un poquito. Kiva, ¿quién es Kiva? ¿Qué hace Kiva? A ver, Kiva, empezamos hace 15 años como una empresa de desarrollo de proyectos comerciales. Y bueno, ha ido evolucionando, ahora es un grupo de empresas, pero básicamente seguimos con el mismo corazón, ¿no? Seguimos desarrollando inmuebles comerciales, de oficinas, de usos mixtos, incluso parques industriales y hoteles, con el fin de darle una muy buena inversión inmobiliaria a gente que de otra forma no tendría acceso a este producto. Siempre pensando en que tengan un legado, ¿no? Una forma de vida patrimonial muy interesante a través de los activos productivos. Pues, ¿qué Ándale. te parece si Adelante. ya muchos hemos escuchado de Kiva y el gran monstruo empresarial que se ha convertido, pero ¿qué te parece si me cuentas un poquito más de ti? ¿Quién es Diego Higareda y cuál es el papel que ha desempeñado para hacer crecer este gran monstruo? Y que Ok. nos cuentes por qué eres ese gran tiburón blanco. ¿Te parece? Me parece Pues bien. ahora sí que, Algo te pues, platico, a ver qué. Acompáñame, estás en tu casa. Ándale, Vente. buenísimo. Aprovecho aquí para platicarte un poquito del espacio. Aquí estamos, ¿Podemos pasar? Sí, claro. Ahora sí que nos metemos hasta la cocina. tenemos oficinas aquí en Guadalajara y en Querétaro. Y bueno, aquí en Guadalajara tenemos, la gente no ha terminado de llegar todavía, pero tenemos aquí un perdón, área. pero pues es que sí son las 7 de la mañana, Sí, Diego. ¿verdad? Te desmañané. No te preocupes, aquí estamos desde temprano después del Muy ejercicio. bien, claro. Tenemos aquí área legal, administrativa, gestión, técnica, la administración de inmuebles, de activos, por ahí se me va, escrituraciones, etcétera. Y bueno, al ratito lo verás más lleno, seguramente muy activo. Claro. Es una oficina medio sui generis para los estándares de hoy, porque tenemos en todo el perímetro aquí salas de juntas. Nadie Claro. tiene privado. Ok. Aquí no hay niveles en ese sentido. Nada de que, oye, yo quiero la oficina de la esquina, no. Ah, ok. Bueno, aquí están chambeando desde temprano, como puedes ver. Y algunos espacios como phone booths y demás para que la gente tenga un espacio así más cerrado para concentración. Y bueno, pues esta aventura la empezamos hace 15 años. Ok. Yo venía de una coyuntura ahí, como sabes, mi historia es, soy abogado, me dediqué a la práctica de derecho corporativo y fiscal. Entonces, cuando armamos este grupito, Fera Mezco y Yamil Pérez, que me invitaron a participar en esto y eventualmente se unieron. Oye, me gusta Algunos esa más. parte que me estás contando, pero ¿qué te parece si ya eso lo hacemos en el podcast? ¿Encantado? Mira, ¿Tú dices? pues ahora sí que tuvimos el atrevimiento de montar el set. Yo espero y te guste aquí dentro de una de las terrazas que tienen ustedes. Quedó de Y lujo. pues, mejor cuéntame tu trayectoria. Pues vente, ahora sí que toma asiento, tomémonos un ¿Dónde me cafecito. Adelante, adelante. ¿Acá? Oye, quedó de lujo aquí el... Tiburones, si quieren encontrar inspiración, fuerza y mucha motivación, este es el podcast para ustedes. Es tu podcast, Soy Tiburón. ¿Qué tal, tiburones? ¿Cómo están? El día de hoy, como siempre, tenemos grandes invitados, gente que nos inspira, gente que nos da esa motivación de seguir adelante, nos da esa fuerza para crecer. Y el día de hoy tenemos a un gran empresario, es
consejero de un gran monstruo de empresa, como ya lo tuvieron que haber visto en el intro. Y pues tenemos a Diego Higareda, consejero de Kiva, un gran corporativo dentro del ramo inmobiliario. Muchísimas gracias, Diego, por darnos la oportunidad, ahora sí que también de entrar hasta la cocina, de mostrarnos lo que es la empresa y pues a darle, ¿cómo ves? Gracias a ti por la invitación. Padrísimo, que ya se nos hizo y me pusiste mucha carga ahí con tus comentarios, pero esperemos cumplir. No, claro que no, es algo realmente que sucede. Muchas veces tenemos el síndrome del impostor y decimos, no, claro que no, no soy ese, pero te pones detrás de la empresa y dices, esto es lo que he logrado. Y claro, este es uno de los casos de éxito y que con tu granito de arena y con cada una de las partes que van conformando Grupo Kiva, pues han logrado sobresalir del mercado. Y pues, ahora sí que contéstame la pregunta más, inicial. ¿Quién es Diego Higareda? Uf, ¿cómo contestar eso? A ver, yo te diría en primer lugar, soy papá, soy esposo, soy una persona muy familiar, enamorado de mi esposa y de mis hijos. Me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago. Eh, Apenas 45 años de vida, pero bueno, Apenas ya, si eres un ya, chaval ya con, jovenazo. bueno, estamos empezando, estamos empezando. Claro. No, con mucha experiencia, a ver, lo digo humildemente, me ha tocado una evolución en mi vida eh, que nunca pensé que fuera a darse así, aunque siempre aspiré a que tuviera de alguna manera esta incursión en el empresariado. Yo estudié Derecho, como sabes, y siempre lo hice con la intención de eventualmente emprender. Entonces, hace casi 15 años empezamos lo que ahora es Grupo Kiva, muy contentos con la evolución que ha tenido, muy agradecido con las cosas y la gente que he conocido en este trayecto, por supuesto, en primer lugar mis socios. Eh, y, y, y bueno, feliz de la vida. Si me dices que comenzaron hace 15 años, entonces sí, realmente todavía eres un más chaval, o sea, tenías 30 años, ¿estás de acuerdo? Empezamos cuando teníamos 30 años. A ver, ya teníamos digamos, los socios principales del grupo incursión en el tema inmobiliario. A mí me tocaba asesorar a desarrolladores, empresas para esto. Y mis socios, concretamente Fer y Yamil, ya tenían una experiencia ahí de alrededor de 10 años en aspectos inmobiliarios habitacionales. Jaime Flores también en una desarrolladora de vivienda muy grande. Franco igualmente, pues por la familia que se fue metiendo cada vez más, aunque venía de otra industria. Y Rodrigo, igual que yo, pues también metido en la asesoría. Entonces, en 15 años, en casi 15 años, se fue formando un grupito ahí de empresas que nos mantiene ocupados ahí un día. Primero de desarrollo, en sentido estricto, y luego pues viene que haces la primer plaza y te dicen, oye, quédate con la administración. Claro. Nadie quiere la administración, es el patito feo. Normalmente los desarrolladores dicen, ahí te va tu producto y nos vemos. Nosotros, pues con la base de inversionistas que habían puesto fe en nosotros, su confianza, su dinero, su patrimonio, ahí pues quisimos corresponder y cuidar ese patrimonio con el nuestro, porque también estamos ahí metidos, administrando el activo y ahí fue saliendo otra empresa, administración de inmuebles, de activos, todo lo que es seguridad, limpieza, mantenimiento, y al día de hoy, pues son pues más de 1000 unidades las que administramos, más de 45 plazas. Hoy en día en Guadalajara, en Querétaro, en Estados Unidos, concretamente en Texas, la mayoría de ellas. eh, Algunos hoteles, ya vamos por el tercer hotel. A ver, entonces están Eh, bastante diversificados, pero inicialmente comenzaron desarrollando plazas. el producto era muy sencillo. Hay 4 tipos de inmuebles comerciales. Uno de Claro. ellos son las plazas de conveniencia. Vimos una oportunidad ahí porque lo que hemos visto en Guadalajara históricamente, sobre todo los fashion malls, ¿no? Sí, O sea, claro. desde Plaza del Sol, la Gran Plaza, Andares, etcétera. Y vimos que había un nicho ahí que no estaba bien atacado. Los gringos lo han hecho muy bien.
Claro. Tienes una placita cerca de tu casa que tiene la farmacia, el banco, el gimnasio, la pastelería, la ludoteca, etcétera. Sí, Y eso en cosas de primera Guadalajara no había necesidad. permeado. Primera Oye, y los necesidad gimnasios, ¿no? y los gimnasios. Y Claro, los gimnasios, no pueden faltar. fue una historia ahí bien padre. Los gimnasios también empezaron hace 15 años, más o menos. Es como Kiva, como grupo entramos a los gimnasios hace poquito más de 10, 11 años. Y también es una cadena que afortunadamente ha sido creciente. Y era un elemento bien importante para nosotros, porque el tener un inquilino que se metiera en la plaza, estas de conveniencia cerca de tu casa, en la parte de arriba con una superficie de 600 metros más o menos, pues te daba un inquilino automático que lo hacía muy interesante para el inversionista. Al final, Claro. a ver, la gente tiene su negocio. Por supuesto, aspira a generar dinero en su negocio y no tiene el tiempo, la experiencia, las ganas de meterse de fondo a ver dónde y cómo invertir en un inmueble, ¿no? Hay Claro. muchas opciones de inmuebles, algunas más confusas que otras, o menos convenientes que otras, pero no es una tarea fácil. Y si quieres aspirar a un muy buen producto, primero te tienes que ir a comercial, industrial u oficinas. La vivienda como producto patrimonial no es atractivo, ¿no? No, 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 no es negocio. No los rendimientos son más o menos por mitad, no hace Claro. sentido mantenerlos. Entonces ahí se conecta muy bien lo que el servicio, el valor agregado que damos a estos inversionistas, esta gente que empezó siendo Friends and Family, pues para tener una renta muy interesante y que se ocupen de su negocio Claro. mientras nos ocupamos de sus activos productivos. Así es. Entonces quiere decir que tú, bueno, el grupo ayudan a 2 rubros. Uno, que es el inversionista capitalista para la compra del bien inmueble, y otra, porque ustedes en un momento que ya desarrollaron la plaza, ya hicieron un estudio de mercado. Entonces es mucho más fácil que llegue un emprendedor o un empresario a querer llegar a poner uno de sus negocios dentro de las plazas de ustedes. ¿Estás de Sí, acuerdo? sí, lo dijiste muy bien, lo dijiste muy bien. Entonces es un ganar-ganar, ahora sí que es un círculo virtuoso. Es un círculo virtuoso porque las marcas, así les llamamos aquí internamente, la que quieras, ¿no? O sea, el Domino's Pizza, el Starbucks, el Tox, el Todo para sus pies, el Marisa, el que quieras, Claro. tiene un plan de expansión. ¿Sí? Ya sabe cuándo y dónde quiere crecer. Y como tenemos comunicación con ellos, nuestro estudio de mercado, nada más valioso que la marca te diga, sí me meto en tu proyecto. Claro. Antes de que pongas un ladrillo, ¿Sí? porque hacer la plaza y luego esperar que se llene por obra y gracia de Dios, no, ¿Cuántas plazas, no digo, no pasa. has visto precisamente que están muertas? Precisamente porque no hacen un estudio de mercado adecuado. Y también Sin duda. te ofrecen rendimientos altos y después te das cuenta que, pues, fue realmente un fracaso. Y es algo que Kiva está garantizando hoy por hoy, ¿estás de acuerdo con eso? Yo creo que los resultados lo dicen. Te puedo decir que el día de hoy estamos en 97% de ocupación en todos los inmuebles comerciales y 96% en oficinas en Guadalajara. En Querétaro vamos un poquitito más abajo, 80 y pico por ciento por un fenómeno específico de un proyecto, pero consistentemente arriba del 90% estamos. Entonces, la clave es como la industria del tequila, ¿no? Que dicen, el problema no es hacer tequila, es venderlo. Claro, sí, Bueno, sí, acá sí. el problema no es hacer plazas, es hacerlas bien y sobre todo mantenerlas. Claro, Mantenerlas me refiero a que estén en buen estado, pero sobre todo que estén con buenos inquilinos y creo que eso hemos aprendido mucho, ¿eh? sí. Hay un par de proyectos, uno en Tepic, que nunca lo escondemos porque fue un aprendizaje muy importante, y otro en Tequila, Jalisco, Curvas de aprendizaje que tuvieron que pasar precisamente para como poder llegar a todos. ser lo que ahora son. Como todos, vas haciendo una plaza, después otra y cada vez la haces mejor. Y también las marcas te van tomando confianza, ¿Qué ¿no? pasa con esas plazas de Tepic y de Tequila? ¿No A se ver, dieron? no, tuvieron fenómenos, las plazas están llenas al día de hoy y desde hace tiempo. Hubo un problema en su momento en Tepic, pues el mercado pues iba un poco más Es lento, diferente. no es Guadalajara, no trae el mismo empuje. Fue nuestra primera incursión fuera de Guadalajara, y el llenado de la plaza nos costó.
Fue probablemente la quinta o sexta plaza que hicimos. De ahí en adelante dijimos, no nos vamos a meter en ciudades que no tengan una densidad muy alta con un movimiento más activo, digamos, ¿no? Claro. Eh, y también nos obligó a concentrarnos en ciudades como Guadalajara y Querétaro, que ahí está nuestro foco, para hacer mejor las cosas, economías de escala. No es lo mismo administrar 2 plazas que administrar 45. Sí. Eso te da economías de escala para muchas cosas, ¿no? Y el caso de Tequila, híjole, fue mala suerte, digo yo, porque justo cuando teníamos todo rentado, resulta que Benavides le vende a Walgreens y Walgreens le vende a Boots, y entonces frenan expansión y HSBC tiene el escándalo de lavado de dinero en su momento y entonces Ok. frenan expansión. Bueno, se nos cayó la mitad de la ocupación en 3 meses Claro. y tuvimos que rehacer pues todo el rent roll, digamos, la mezcla de inquilinos. Pero al día de hoy, históricamente, gracias a Dios, más o menos abrimos, bueno, siempre hemos abierto con más del 70% de ocupación. Que eso, pues es a base de ir refinando el producto, modelo y demás. Claro. Oye, Diego, y todo ese conocimiento, creo que no ha sido nada fácil, pero quisiera que me cuentes cómo es que vas adquiriendo ese conocimiento, si vienes de padres empresarios, de dónde te nació la inquietud, cómo te da la visión. Cuéntame un poquito desde chamaco, ¿cómo eras? ¿Cómo fuiste creciendo? ¿Cómo te fuiste desarrollando? ¿Quién era ese Diego Higareda? ¿Si eras inquieto? Si no se te dio el tema de los negocios, cuéntame un poquito cómo creciste. Fíjate que yo creo que yo crecí en una familia muy padre. Mis papás, algo que hicieron fue apoyarnos siempre en todo. Hay varias cosas que creo que fueron así súper progresistas. Por ejemplo, yo fui el primero de mi generación en el colegio que tuve internet. Entonces me encantaba meterme en internet y ver cosas y cosas y cosas, y tomar conocimiento, alguno que no servía para nada, otro que sí. Clases de computación también. Fui el primero o el segundo en mi generación que tomaba clases de computación y decían, oye, ¿para qué haces eso, no? Claro, Entonces, digo, son ejemplos del apoyo que tuve. Mis papás siempre estuvieron ahí promoviendo conocimiento en general, inglés, deporte. Era muy activo. Me gustaba mucho jugar tenis, jugaba golf, natación, fútbol, básquetbol, voleibol, de todo jugaba. claro. Y me mantenía pues siempre muy activo. Mi papá se dedica a los muebles, bueno, se dedicó muchos años de su vida a los muebles. Eh, Ninguno de los 5 hijos, nos dedicamos ahí a continuar el negocio. Bueno, tu papá fue de muebles y tú eres de inmuebles. Ándale, casi, cerca la bala. Claro, Mi papá ya está, digamos, inactivo en esa industria desde hace 20 años más o menos, hoy tiene 84 años, y muy bien, de salud, gracias a Dios. Y bueno, entre los 2 siempre vi una pareja amorosa, una pareja que predicaba con el ejemplo. Entonces, yo creo que eso nos dejaron a los 5 hijos, un sentido de responsabilidad, disciplina de trabajo, una a mí nunca me castigaron de chico, nunca, nunca, nunca. ¿y no crees que te hizo falta? Fíjate que creo que lo hicieron más eficiente, porque era duro ahora lo veo y digo, a ver, cada quien tiene su estilo Sí, como papá, claro. ¿no? Pero en lugar de castigarme de repente, yo me acuerdo de más chicos que hablaban conmigo y me decían: "Oye, a ver, pues te fue mal en tal materia", que no Mm, es que les importara demasiado las las calificaciones, calificaciones, claro. pero bueno, al final con beca y demás, pues tienes que mantener cierto estándar, si no pelas con la beca, ¿no? Eh, entonces, si me iba mal o tenía algún episodio ahí, de alguna cosa, fui medio revoltoso de más chico en primaria, eh, y hablaban conmigo, ¿no? Entonces, la clásica sesión Sí, de sillón de que: "Oye, a ver, queremos platicar contigo, ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes? Eh, si al final haces tu mejor esfuerzo y no te va bien, no pasa nada, pero el chiste es que hagas tu mayor esfuerzo, que alcances tu mayor potencial". Entonces, ese aspecto psicológico, claro. como Más de como diálogo taladro. amoroso, ¿no? Sí, amoroso sin duda a su estilo. Sí. Mis papás se han convertido en personas cada vez más amorosas. Mm, Con mis hijos son híjole, un flan, ¿no? Son todo amor.
con nosotros mostraban su amor diferente, digamos, ¿no? Claro. Menos físico, Oye, ¿y pero en qué grandes papás. ahí en qué momento, dices: "Me voy a meter a estudiar derecho"? ¿Y por qué? Vengo de familia de abogados, en el sentido de que de los 4 hijos, las 2 hermanas más grandes que tengo, que son 13 y 11 años más grandes que yo, estudiaron derecho. Y luego mi hermano Rodrigo también, que forma parte de Kiva, abogado. Entonces, Okey, pues permea, ¿no? Y lo claro. vi, a ver, yo siento que a los 18 años decidir una carrera es muy Quizás es prematuro, complicado sí. atinarle al 100, ¿no? Entonces, me llamaba la atención el business, el emprender. Tuve algunos negocitos incipientes, de más chico, los clásicos, ¿no? De que vender los dulces aquí, tuve un negocio de luz y sonido, ¿Eras DJ? era DJ, me gusta mucho la música, mucho. Le doy al piano desde chico, desde que tengo 10 años, me gusta todo tipo de música. Y entonces, cuando veo a mis hermanos ahí, los veo realizados, pensé, a ver, derecho es una buena carrera. No quiero decir, digo, paga las cuentas sin duda, pero dije, híjole, creo que puede ser una buena base para hacer algo más. Yo tenía claro que eventualmente quería emprender. Eh, Estuve trabajando en despachos, aprendiendo, echándole muchas ganas, muy, muy pegado al trabajo. Y fue hasta hace casi 15 años que Fer y Yamil se acercan conmigo y me dicen, oye, estamos formando esto. Y fue mi oportunidad para cambiar. Tuve un episodio ahí muy difícil en mi vida, profesional, donde tuve un primer emprendimiento, donde todo salió mal. Un socio ahí que nos invitó a varios, eh, pues terminó cometiendo un fraude muy importante, donde nos jaló a varios al baile. Tuve que empezar de cero a mis 31 años. eh, y ahí perdí un poquito la fe, la verdad, en los negocios y demás. Y hay una persona, un amigo financiero más grande, muy prestigiado aquí en Guadalajara, que me dijo: "Te veo muy resentido. Si pierdes la confianza en la gente, Mm, te vas a perder de grandes oportunidades. me gustó esa frase. Yo te recomendaría que reflexiones sobre el tema, porque se te van a ir muy buenas oportunidades. A ver, va a haber gente que te va a quedar mal, eso no hay duda, pero si hay algunas pocas gentes con la que haces clic y funciona, es otra cosa la vida en equipo, ¿eh?". Eh, Pasan muy poco tiempo y nace Kiva. Originalmente con un nombre distinto, y dije, ah, caray, pues va. No tenía, como tuve que volver a empezar, no tenía un peso en la bolsa. Eh, y bueno, pues Pero tenías muchas ganas. muchas ganas sin Y duda, y y en mucha al necesidad. sí, ¿y en algún momento creíste que fuera a llegar a ser este monstruo? No, la verdad es que no. Porque dices, bueno, para, ser abogado, pues, sale para pagar las cuentas, ¿no? Pero también dependiendo qué tipo de abogado. Pero llegó el momento en que dijeras: "Bueno, voy a ser grande y voy a sacar algo más que para pagar las cuentas". Sí, a ver, lo que yo veía es que, gracias a Dios, tenía buenos ingresos en lo legal, en lo fiscal. Era consistente, pero no estaba siendo totalmente pleno. Entonces, cuando llega esta oportunidad, dije, híjole, pues por algo llega esto. Y con Fer, con mi socio, pues nos conocíamos desde muy chicos. Entonces, yo siempre le había tenido respeto y admiración. Viene con Yamil, que también es una extraordinaria persona, y un par de amigos más. Y dije, bueno, pues por algo viene esto, ¿no? Entonces me aviento con ellos, empezamos. Y al principio, cuando viene la primera plaza, Plaza La Rioja, fue un boom. Okey, En 3 meses teníamos prácticamente todo vendido. Dijimos, ah, caray, aquí tenemos algo interesante o estamos vendiendo muy barato. claro. Este, y bueno, después vino otra, otra, otra. Y vinieron muchos aprendizajes en el Inter, porque también lo Claro. hemos sufrido, ¿eh? No te creas, ¿no? La maquinita crece y el estrés crece.
Y la Sí, responsabilidad crece porque tienes a mucha gente que está confiando en ti. Hay muchas familias atrás, como inversionistas, como colaboradores, como proveedores. Y justo es un poquito el lema de Kiva, ¿no? El generar un legado para toda esta gente. Al hacer un buen producto, al hacer una buena plaza, un buen edificio, eh, pues dejar algo que abone a la sociedad, donde cada persona que vaya ahí diga, mira, ese edificio, yo soy parte de él, yo soy dueño yo de puse ese un granito de proyecto. arena, sí, claro. Oye, Diego, y esa parte en donde cuando a veces las cosas salen mal, que no te puedes rajar, no te puedes echar para atrás, el tema de la resiliencia. Es muy importante cuando dices: "Oye, pues es que en el primero, pues me llevaron al baile con un tema de fraude". ¿Cómo hiciste para levantarte y volver a confiar en la gente? Porque, cuando dices: "Oye, es que mi amigo me dice esta frase", o sea, ¿qué te hace cambiar y sí volver a confiar en la gente? Yo creo que ya había confiado antes en la gente y este episodio me hizo repensar las cosas y estaba hablando, ese resentimiento era temporal, era un poquito el estómago después de lo vivido, porque fue una novela dramática. Este cuate tuvo más de 1000 denuncias penales, yo fui testigo colaborador, estuve ahí, pues no te digo escondido, pero pues Sí, fuera de con la la luz incertidumbre, pública claro. porque Sí, amenazas, muchas cosas muy feas. Y creo que lo que me ayudó a salir adelante fue mucho mi familia. El apoyo incondicional de mi familia fue súper, súper relevante. El apoyo de algunos amigos también ayudó mucho. Eh, y creo que también el hecho de decir, pues no me puedo echar a dormir. claro. O sea, aquí tengo dos opciones. O salgo por medios propios echándole ganas, o me acuesto y no tengo para pagar la renta. O renovarse o morir. Sí, supongo que habrá gente que diga, bueno, pues me fue mal, me acuesto y pues ahí mi papá me saca adelante o lo que Claro. sea. No era el caso. Entonces, pues tenía que salir. Oye, Diego, también la importancia de la gente con la que nos rodeamos. Cómo la misma gente que tienes alrededor te ayuda a salir adelante, te da ánimos, pero también con gente misma que tienes alrededor fue con la que comenzaste a hacer el proyecto de Kiva. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahí te diría dos cosas. Primero, yo digo que las verdaderas amistades se demuestran en las buenas, no en las malas. En las malas, sí, sí, es una forma de estar con tus amigos cuando no le están pasando bien. Eh, a veces es más fácil estar en las buenas, perdón, en las malas, que en las buenas, porque la palmadita, pues es muy sencilla, ¿no? Mm, O sea, compadecerte es como hasta propio de nuestra naturaleza, claro. pero estar orgulloso del éxito de alguien enfrente de ti que está cumpliendo su sueño, que está haciendo las cosas bien, eso requiere algo más que amistad, o sea, es humildad, es, una serie de cosas que creo que ahí es donde verdaderamente se demuestra la amistad desinteresada y genuina. Entonces, Claro. ahí lo viví, y lo sigo viviendo, ¿eh? Tengo grandes amigos que he generado de chico, pero también y muchos, de grande. Después de mis 30, digamos, algunos de los de chico son grandes amigos y ahí siguen y siempre hay mucha conexión, pero con los de grande creo que nos escogimos, digamos, ¿no? Claro. O sea, hubo como mucha empatía, clic por una cosa u otra, y eso ayudó mucho. Y concretamente con mis socios, pues no éramos super brothers, o sea, al que conociera a uno de ellos, a Fer, pero los demás fue tan fácil. Mira una historia que me gusta contar. Con Jaime, cuando hicimos Plaza La Rioja, compramos el terreno y me acuerdo que nos sentamos con él a negociar. Yo a él no lo conocía, mis 2 socios sí, los que estaban ahí presentes. Eh, y termina la plática y hacemos un team back nosotros, cerramos el asunto y les digo: "Oigan, este cuate es un tipazo. Pues, este güey es un tipo que está viendo cómo sí". O Mm, sea, verdaderamente es una mentalidad de negocios de ganar, ganar. claro. Este, y mira, unos años después se convirtió en mi socio, hoy es director corporativo, em,
Mi hermano, que siempre ha estado ahí en las buenas, en las malas y las regulares, muy importante en mi vida. Eh, y nos hemos hecho grandes amigos. Franco, eh, en algún momento me tocó ayudarle con temas legales allá en las empresas de su familia. Mm, Nos reencontramos en el camino después. Amigos no éramos, claro. realmente, ¿no? Nos reencontramos en la vida. Había, de mi parte, mucho respeto hacia él como director de las agencias ahí de su familia. Y nos reencontramos y dije: "Híjole, este güey es un tipazo". He sido muy afortunado en y son una de las cosas que más agradezco en la vida, el tener los socios que tengo. Porque en las 8 empresas del grupo tenemos socios, en la mayoría son totalmente coincidentes digamos, en participaciones y demás. En algunas no, pero ese grupito que hemos generado, de respeto, admiración, confianza mutua, de los grandes agradecimientos que le tengo a Dios en la vida. Claro, pero son cosas que también no se dan de la noche a la mañana. Oye, Diego, y ya con todo este aprendizaje que tienes, todas estas, que te caíste, te levantaste, todas estas curvas, ¿qué sigue para Kiva? ¿A dónde piensa llegar Kiva? Ya me dijiste que, pues, ya son 8 modelos de negocio diferentes, ¿qué sigue para Kiva? ¿A dónde van? A ver, primero, pues consolidar lo que tenemos y seguir con este crecimiento de proyectos comerciales que permitan que cada vez más gente tenga acceso a una inversión inmobiliaria atractiva. Eso lo tenemos clarísimo. Nos gusta mucho esta idea de democratizar la inversión inmobiliaria, o sea, que cualquiera desde 1 millón de pesos y estamos ideando algo para que cualquiera desde 5,000, 10,000 pesos mensuales eh, tenga acceso a un gran producto inmobiliario, para que se ocupe de vivir y disfrutar la vida con seres queridos con un legado patrimonial interesante. Entonces, eso continúa. Eh, y yo creo que cada vez más enfocarnos en la parte de administración del activo para hacerlo más interesante, más Más rentable, rentable. donde pues haya más institucionalidad en el manejo del activo. Hoy, desde hace años, lo hacemos a través del pool de rentas, que es una especie de fibra privada. Ujú. Entonces, cualquiera, así invierta el 1% en el proyecto, tiene el 1% de las rentas. Puedo pasar y decir: "Yo soy dueño de esa plaza", aunque Sí, sea 1%, pero soy dueño de esa y plaza. sí pasa, ¿eh? Es un Sí, fenómeno bien padre, porque de otra forma esa persona estará claro, comprando, pues, un localito o alguna otra cosa que no le daría una buena rentabilidad. Entonces, esta parte del crecimiento en ese sentido de democratizar la inversión inmobiliaria continuará con una muy buena administración del activo. Y sobre todo, pasarla bien. claro. Sí, sí. Y también sigues haciendo buenas relaciones, buenos negocios, y eso te va brincando ya también a otro nivel. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, pues hemos sido afortunados, ahí vamos, sí, sí, dando pasos. Oye, digo, y pues ya para terminar, si tuvieras que dejarle un mensaje a toda la audiencia que nos está viendo, que se les quede grabado en la cabeza y les explote en el corazón, ¿qué les dirías? Mira, hay una frase que a mí me gusta desde que tuve, ahí mi descalabro financiero, digo yo, eh, muy simple. A veces vivimos pensando mucho en el pasado o en el futuro, ¿no? Hoy trabajo para el futuro y siempre estoy pensando en que mañana voy a hacer, voy a decir, voy a trabajar, voy a sacar, voy a comprar, voy a invertir, voy a disfrutar, voy a viajar, lo que sea. Y cuando viven pensando en el pasado, luego también viene un poquito de depresión o de nostalgia. Para mí, la vida es ahora. Disfruta la vida hoy. Concéntrate en Claro. el hoy, porque lo demás vendrá. El esperar el mañana siempre creo que te quita el estar presente, Sí. el hoy. Eso, ese exceso de futuro que te provoca ansiedad y Ándale. te paraliza, te da miedo. Entonces, como dices, pues vamos comenzando a ejecutar hoy.
para una tranquilidad futura, pero sin tener ese exceso de futuro. ¿Estás de acuerdo, Diego? Totalmente, el enfoque en la familia hoy, digo, yo doy gracias a Dios a la esposa, hijos que tengo, es una gran, gran bendición. Eh, Mi enfoque hoy es disfrutar a mi familia y así se lo digo a mis socios. A ver, me encanta trabajar, pero hoy estoy en una etapa de vida con niños de 7 y 3 años que digo, para mí hoy es mi familia, esa es la prioridad. Claro. Entonces, la vida es ahora, la vida es hoy. Así es, tiburones. La vida es hoy. Y pues te agradecemos bastante, Diego, por esta charla, por abrirnos las puertas del corporativo, mostrarnos quién es Diego Gracias a ti. Figareda, esa fuente de inspiración que a muchos se les quedará grabado. Y pues también ver que sí se puede. Sin duda. No, no, yo te agradezco a ti. Padrísimo aquí pasar un rato contigo y platicar, mi estimado Oye, tiburón. Diego, tus redes sociales, ¿en dónde te podemos encontrar? A ver, ¿Son las de Kiva? son las de Kiva. Ok, pues por Eh, aquí las van a ver Aquí las en vamos a poner ahorita. que dices, casi no me estoy A ver, viendo en redes. estoy seguro que lo sigo, que soy parte, pero no me acuerdo si es hashtag Kiva nada más. Entonces, Diego, pues encantado. Y para despedir, tenemos que irnos con nuestro grito de guerra. Entonces, pues te invito a que nos acompañes porque eres un gran tiburón blanco. Adelante. ¡Que somos tiburones! ¡Vámonos! Hasta la próxima. Bye bye.